Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Recuerden, ustedes pueden apoyar este programa de muchas formas, entre otras dándole like a esta emisión, como lo sugiere en nuestro chat Gabriela Valencia. Gracias, Gabriela. Todos, por favor, darle like para que nos permitan llegar más lejos a todos los rincones de la red y nos permitan ver en otros lugares del mundo, por supuesto, y también en otras audiencias de gente que quizá no está interesada en los temas de lo que pasa en Colombia y el mundo. Pero cómo no estarlo, ¿verdad? La necesidad de estar enterados y de saber qué decisiones debemos tomar y, sobre todo, para dónde va nuestro país y qué es lo que está pasando en el mundo. Eso es fundamental. Gracias a todos ustedes por ese apoyo. Recuerden, también nos pueden apoyar con sus donaciones en la cuenta de ahorros del Banco Da Vivienda de la Hora de la Verdad. Aquí dejamos, aquí abajito está, el NID de la Hora de la Verdad y la cuenta de ahorros del Banco de la Vivienda, también del programa La Hora de la Verdad, para que usted pueda apoyar esta causa y nos permita a este equipo periodístico estar todos los días con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora Bogotá, transmitiendo las noticias. Pero no importa, si usted no puede levantarse a esta hora, si no está acompañándonos a esta hora, usted lo puede hacer en diferido más adelante, porque queda el programa aquí grabado en YouTube y, por supuesto, las secciones, porque todo el tiempo tenemos opinión, tenemos entrevistas y tenemos una parrilla de programación, no solamente la Hora de la Verdad entre semanas, sino el fin de semana, el debate con Monserrat Fernández, Sergio Gel, Santiago José Castro, y el domingo estamos con el Por la Derecha, programa de entrevistas que tenemos donde entrevistamos a importantes personalidades del país analizando lo que pasa en nuestra Colombia. Bienvenidos a todos y aquí vamos entonces con las noticias que son titular hoy en nuestro país. Precisamente este martes, hoy, el Senado de la República se verá obligado a discutir, bajo las presiones y las advertencias que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, el famoso mecanismo que llamarán consulta popular, que por supuesto es un mecanismo plebiscitario que pretende Gustavo Petro con el apoyo de su bancada del pacto histórico en el Senado de la República. Esa ha sido la orden que ha dado el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, que convocó la plenaria para hoy, 2 de la tarde, con un único punto en el orden del día, que es la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El propósito de Gustavo Petro es absolutamente claro, pasar por encima del Congreso de la República, que rechazó su fracasada reforma laboral y que busca en las urnas una legitimidad que no logró en el debate democrático entre los congresistas. Se trata de 12 preguntas, todas de respuesta binaria, diseñadas no para deliberar, sino para arrinconar prácticamente a los congresistas que se atrevan a disentir. Recuerdan ustedes las advertencias que lanzó Gustavo Petro precisamente desde la Plaza de Bolívar, cuando el 1 de mayo reunió a unos pocos trabajadores que lo acompañaron, cerca de 20.000 indígenas que fueron a la Plaza de Bolívar para escuchar sus arengas en contra del Congreso de la República y el show que armó, desenfundando la espada de Bolívar, diciendo que esa sería la señal que tendrían todos que atender, que era la señal de la libertad o muerte, como fue que lo advirtió Gustavo Petro ese día. El ambiente previo a la votación en el Congreso de la República, pues por supuesto que han estado bastante complicados por cuenta, entre otras cosas, de los declaraciones que han entregado, entre otros, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que ha sido claro en que le darán trámite a la famosa consulta popular, pero que aspiran a que se pueda hundir. El ánimo está muy complejo y hay que decirlo. Recientemente, y se los contaré a ustedes en al oído, el Partido Liberal ha logrado un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Comercio e Industria, que estaba vacante, donde estaba la señora Cielo Rusinque, la funcionaria superintendente de Gustavo Petro, que ocupó ese lugar y que de hecho está en China en estos momentos con Gustavo Petro acompañándolo en esa calidad de ministra. Se dice que será ministra liberal la que llegue al gobierno de Gustavo Petro y que esa es una movida o una jugada para permitirle a Gustavo Petro mantener gobernabilidad y los votos necesarios para pasar la consulta popular. Veremos jurídicamente cómo va a desenredar esta madeja el secretario general del Senado, porque aquí hay un problema que tiene que ver con las mayorías que se requiere, si es mayoría absoluta o si es mayoría simple. La norma, por lo menos lo que dice la ley 134, es que se requiere de mayoría simple, lo que significa que el pacto histórico pudiera con 27 votos aprobar la famosa consulta popular. Pero ya veremos, hay otras lecturas que se le da al desarrollo jurisprudencial que indica que se requeriría mayoría absoluta para poder aprobar la consulta popular. Lo cierto es que el debate será muy intenso, muy candente, estaremos muy pendientes desde la hora de la verdad transmitiendo a ustedes a través de nuestros canales lo que será la plenaria donde se enfrentarán las distintas posiciones
del Congreso de la República para saber si aprueban o no aprueban la consulta popular de Gustavo Petro. Hay quienes dicen que no aprobarla sería un gran error porque le daría más herramientas a Gustavo Petro para hostigar el Congreso. Y hay otros que dicen que aprobarla sería otro error peor todavía porque nos conduciría a un proceso electoral que nos costaría 700.000 millones de pesos cuando hay deudas tan importantes como más de 20 billones que se le deuda a la CPS para poder funcionar, 4 billones que se le deuda a las gestoras farmacéuticas, 8 billones a los generadores de energía que no han sido cancelados por parte del gobierno. En medio de esta situación tan difícil para Colombia, se plantea entonces la consulta popular. 2 días después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera la orden de captura contra los cabezas del Congreso, recuerden ustedes, Iván Name en el Senado y Andrés Calle en la Cámara de Representantes por presuntamente recibir coimas de dineros públicos de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, la Corte Constitucional, se los habíamos dicho ayer, solicitó las pruebas sobre esos hechos de corrupción que habrían enlodado el trámite de la reforma pensional que actualmente está estudiando la Sala Plena de la Corte Constitucional. En el auto de 183 páginas se puede leer, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, se detallan algunas de las pesquisas que está adelantando la Corte, que argumentó su decisión de enviar a la cárcel a los congresistas mientras son condenados al considerarlos un riesgo para la sociedad. El documento consigna apartados de los testimonios de los exdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo, recuerden ustedes, Olmedo López y Sneider Pinilla, que lo señalan de haber jugado un papel importante y con nombre propio hablan de Name y de Calle en el entramado que desfalcó dineros que estaban destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer el agua en las rancherías de La Guajira. Pero además, el objetivo, según los testigos que están en el proceso, era asegurar la aprobación en el legislativo de las reformas sociales de Gustavo Petro, a través de los encargados de agendar los debates en sus respectivas cámaras. Lo cierto es que el debate no es menor y tendría uno de los escándalos más grandes de corrupción en el país, donde se compró, al parecer, voluntades en los congresistas para que votaran las reformas, no por lo buenas o lo beneficiosas que fueran para los ciudadanos, sino por motivos muy distintos que darían cuenta de ese entramado de corrupción histórico que se ha presentado. El presidente Gustavo Petro llegó a la China y ha empezado a dar sus primeras declaraciones para asistir a la cuarta reunión ministerial del Foro China Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Recuerden que Petro es el presidente de la CELAC ahora. Desde hace una semana, Gustavo Petro anunció que viajaría con ese propósito, el de firmar una carta de intención para adherir a la iniciativa de la franja y la ruta que propuso en 2013 su homólogo Xi Jinping, la ruta de la seda. Esto con todo lo que entraña, ¿verdad? Porque ya hemos visto que los Estados Unidos no ha sido amigo de la idea de que Colombia adhiera a la ruta de la seda. Y por supuesto, los industriales en Colombia están muy preocupados por el tema, sobre todo porque el gobierno de Gustavo Petro no se reunió con ninguno de los industriales para poder analizar las implicaciones que tendría firmar la ruta de la seda. Hoy la balanza comercial es deficitaria con la China. Estamos hablando de exportaciones por 2.000 millones de dólares e importaciones por más de 15.000 millones de dólares con la China. Lo que no ha dicho Gustavo Petro es si va a haber corrección de ese déficit en la balanza comercial o si simplemente firmará ese memorando de entendimiento y pondrá a Colombia en una situación difícil al poder tener el riesgo de que nos suban aranceles, de perder nuestro socio comercial que es Estados Unidos o quién sabe qué otra situación se nos pueda presentar por cuenta de la decisión de Petro y su gobierno. Lo cierto es que trataremos esta mañana de hablar con María Claudia Lecutir, precisamente, que es la presidente de AmCham Colombia, poder analizar todo esto y además es exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para analizar las implicaciones que tiene esta decisión contra el mercado colombiano ante el mundo. En otros hechos, habrá también que decir que con 4 firmas de los 7 integrantes de la comisión accidental fue radicado el concepto negativo de la apelación de la reforma laboral. A consideración de los congresistas, se debe negar la apelación, ya que el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado se hizo cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y legales. Las firmas fueron de los congresistas Juan Pablo Gallo, Efraín Cepeda, José Luis Pérez Oyuela y Marcos Daniel Pinada. Esta decisión fue en protesta o no estuvieron de acuerdo para acogerla, no estuvieron Angélica Lozano,
del Partido Verde, también Ariel Ávila del Partido Verde, y el senador Pedro Flores del Pacto Histórico, del antiguo partido FARC. Ellos son los que están en desacuerdo con la decisión que han tomado pues, las mayorías de esa comisión accidental, que tendrá que contarle a la plenaria del Senado en qué terminó su análisis, su estudio. Si se llegara a aprobar, que es lo que no está ocurriendo, por lo menos no en esta apelación, tendría que revivir la reforma laboral en una comisión distinta a la comisión séptima. Algunos apuntan que pudiera ser en la comisión primera por ser la comisión de mayor relevancia constitucional que tiene el Congreso de la República. Además, hay unos asuntos de inconstitucionalidad que trae la reforma laboral que también la viciarían en su trámite. Vamos a ver qué ocurre en el debate precisamente y veremos también si hay algún avance hoy precisamente en la plenaria del Senado de la República. En hechos internacionales, la salida de Mauricio Claver Carone. Recuerden ustedes, el hombre que es el enviado para América Latina del gobierno de Donald Trump, es en el fondo una pérdida de las voces en Washington que se atrevieron a exigirle a América Latina lo que se necesita con claridad, sobre todo claridad de los países frente a la China. Recuerden ustedes que fue Mauricio Claver precisamente el que advirtió a Colombia que si busca como socio a la China, entonces habría una gran oportunidad para las flores del Ecuador y el café de Centroamérica. Fue lo que dijo Mauricio Claver, quien estaría próximo a salir de su cargo. Claver resultó una persona que le habló de frente, como se lo habría ordenado el presidente Donald Trump, a América Latina, y por supuesto ahora lo que se sabe es que está de salida del gobierno del presidente Donald Trump. Ya veremos qué ocurre con esta salida, que no deja de ser un golpe, por lo menos para el presidente Trump, que lo tenía haciendo una labor en América Latina y unas críticas muy ácidas sobre estas pretensiones de China de expandir su poder a través de la ruta de la seda. En otros hechos, Estados Unidos le ha solicitado a los ciudadanos suyos abandonar Venezuela y advierte que grupos terroristas colombianos en la frontera hacen presencia y son peligrosos. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este lunes 12 de mayo un aviso de viaje y lo calificó con alerta número 4. Aquí está precisamente el aviso de alerta número 4, no viajar, en el que les pide a todos los ciudadanos norteamericanos en suelo venezolano y a todos los que pretendían viajar a ese país que no lo hagan y que por el contrario salgan del territorio inmediatamente. No viajen ni permanezcan en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria, dice el comunicado. También se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato, agrega esta alerta de viaje. Estos son, pues, los hechos y noticias de los que estaremos conversando con ustedes durante esta hora aquí, en la Hora de la Verdad. Gracias por seguirnos. Recuerde darle like a esta emisión. Somos cientos de miles todo el día viendo la Hora de la Verdad, siguiendo nuestro canal y ustedes son nuestro más importante apoyo. Gracias a ustedes, madrugamos todos los días a entregarles información y a trabajar por Colombia. Así que, por favor, apoyen esta causa. Ya regresamos con nuestro invitado del día. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.